culminar acá nuestro segundo día de actividades. Tenemos a David Alarcón. Ya, David, te vamos a presentar. Él es director general de la empresa ALSI, acá en Perú, ingeniero electrónico colegiado. Cuenta con 12 años de experiencia profesional en el rubro de automatización de edificios. Está certificado en soluciones de BMS de marcas reconocidas, ganador del fondo ProInnovate para el desarrollo de una solución Cloud IoT para el control de sistemas HVAC. Y en esta oportunidad participa con el tema digitalización y automatización para la eficiencia en edificios sostenibles. Así que te damos la bienvenida, David, y te escuchamos y adelante. Muchísimas gracias, Lucio, Ronnie, por la invitación. No sé si se me escucha bien. ¿Se te escucha bien? Fuerte y claro, David, bienvenido. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación y la presentación. Estoy encantado de poder hablar de este tema tan interesante que son los controles. Creo que ya venimos de varias charlas en relación a estos temas y creo que tenemos mucho que aportar. Aquí en el Perú hemos avanzado también con este tipo de tecnología que tiene un impacto directo en la eficiencia energética, en la confiabilidad de las instalaciones y, por supuesto, en temas relacionados a la sostenibilidad, ¿no? Que también vamos a abordar el día de hoy. Bueno, el contenido de la presentación es el siguiente. Tenemos una introducción al tema, un contexto y relevancia acerca de lo que es la descarbonización y el net zero, la problemática actual en función al desafío de la eficiencia energética, un contexto de marco conceptual en torno a lo que es el HVAC y la sostenibilidad, y posterior a ello nos vamos a adentrar un poco a las tecnologías, ¿no? Las tecnologías tradicionales y las tecnologías más actuales hoy en día. Y por último, hablaremos acerca de los protocolos de comunicación, ¿no? Específicamente voy a hablar de protocolos cableados que actualmente se utilizan y protocolos inalámbricos que también están comenzando a aparecer en el mercado y están teniendo mucha acogida y también muchos resultados positivos. Primero vamos a hablar acerca de lo que es el net zero y la descarbonización. Son los pilares en la lucha contra el cambio climático. Como ustedes saben, hoy en día el tema de las emisiones de dióxido de carbono tienen una repercusión directa en el tema del calentamiento global. E intentar reducir esto es un trabajo arduo, es un trabajo que distintos tipos de tecnología también lo tienen como fundamental y como parte de su aporte, ¿no? En particular el tema de los edificios, que es el contexto en el cual nos desarrollamos. Ha habido mucho avance en torno a controlar de manera más eficiente el HVAC. El HVAC en una instalación, sea HVAC o refrigeración, es la carga con mayor consumo, ¿no? Energético. En particular el HVAC puede estar entre el 40 y el 60%, ¿no? Y en instalaciones donde hay refrigeración, por ejemplo, refrigeración también se lleva una cuota importante y HVAC es lo que le continúa, ¿no? Entonces, ambos son una fuente de emisiones significativa, ¿no? Por supuesto, no son las únicas. En estos temas de descarbonización no solo se analiza las emisiones generadas por los sistemas o las máquinas que están instaladas en los edificios, sino también los materiales constructivos con los que estos edificios han sido construidos, ¿no? Y en torno a eso, a nivel global, regional, se van dando recomendaciones. Hay países que están más avanzados en este tema y otros países que están medianamente avanzando. Y por supuesto, capítulos como el ASRA tienen ese propósito muy presente, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí en esta lámina,
los edificios tienen una cuota significativa en torno al tema del consumo energético. Esta lámina básicamente lo que refleja es la energía demandada por sector de cara hacia el 2022. Esta lámina es el extraído de esa información. De igual manera, aquí tenemos estadísticas donde podemos ver cómo, según los tipos de edificio y según los tipos de fuente energética, han ido evolucionando a lo largo de estos años, ¿no? Y cómo han ido en aumento, ¿no? Por supuesto, políticas de gobierno han ido normando, han ido sugiriendo el uso de nuevas tecnologías, de nuevos materiales, el nuevo uso de refrigerantes también, que es algo que se habla mucho en aire acondicionado, ¿no? Ese es un mapa un poco del avance. Y definitivamente los países que están un poco más al norte están más avanzados en esta materia. Perú no se queda atrás, también está avanzando. Creo que hay mucho camino aún que recorrer en torno a la contribución a la mejora de la sostenibilidad energética, ¿no? Esta lámina igual de cara a los objetivos del 2030 que tiene que ver con el net cero, ¿no? Entonces, el HVAC es un sistema fundamental en las edificaciones, no solo por el confort, sino también porque garantiza condiciones de climatización apropiadas para usos como, por ejemplo, usos médicos, usos clínicos, data centers, centros de comunicaciones, y tienen un propósito que va más allá del confort. El uso de los controles en este mundo de la automatización de edificios, BMS, edificios inteligentes, hay varios nombres, ¿no? que se utilizan, ¿no? Algunos lo denominan BMS, cuyas siglas son Building Management System, otros lo denominan automatización de edificios, otros lo denominan controles, pero son elementos que han aparecido en los edificios para mejorar la eficiencia y el desempeño de los distintos sistemas que tiene, los distintos sistemas electromecánicos que tiene una edificación, ¿no? Por ejemplo, en el caso particular del HVAC, antes de que los controles comiencen a tener presencia, allá por la década de los 70 más o menos en los Estados Unidos, surgieron debido a la necesidad de tener que controlar con una menor cantidad de personas los equipos de climatización, ¿no? Era tedioso tener que estar prendiendo y apagando los equipos, regulando los equipos en edificios de más de 60, 70 pisos, ¿no? Que tienen una cantidad significativa de equipos de aire acondicionado, ¿no? El tema particular de los edificios en torno a las emisiones de gases de efecto invernadero es de alrededor del 38%, ¿no? Entonces, es importante entender eso y entender que eso está directamente relacionado, entre otras cosas, al HVAC, que en su denominación, pues, es calefacción, ventilación y aire acondicionado, ¿no? Entonces, estos elementos que fueron apareciendo en los edificios ayudaban a reducir la cantidad de personas que intervienen en la operación de estas máquinas. También ayudaron a que estos sistemas mecánicos operen de manera más eficiente, es decir, que puedan consumir menos energía eléctrica. Y al consumir menos energía eléctrica, pues generan un impacto positivo en torno al sobrecalentamiento, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo han ido formando un rol protagónico. Hoy en día es difícil pensar
que una edificación con una cantidad significativa de aires acondicionados no considere control. O sea, el sistema de control va de la mano del sistema mecánico, ¿no? Es impensable que hoy en día, por ejemplo, una clínica con 100 equipos, 200, 300 equipos de aire acondicionado no considere controles, ¿no? ¿Y qué tipo de controles hay? Pues hay diversos, ¿no? Hay controles que miden la temperatura de zona, hay controles que miden la temperatura en un ducto de aire acondicionado, que pueden medir la presión, por ejemplo, que hay en un ambiente, ¿no? Esto también cobró muchísima relevancia en la época del COVID, por ejemplo, donde se solicitaba mucho ambientes con presiones positivas, presiones negativas, ¿no? Sensores de caudal también, que sirven para poder ayudar a medir los recambios por hora que tiene, por ejemplo, un ambiente como un quirófano o un ambiente como una sala de operación, ¿no? Existen una multiplicidad de sensores, ¿no? Y estos sensores envían información hacia elementos a los cuales los denominamos controladores, y estos controladores a su vez son los que realizan acciones sobre los sistemas mecánicos de HVAC, ¿no? Hay que mencionar, haciendo un paréntesis adicional, que los sistemas de HVAC pueden ser sistemas que utilicen que se denominan sistemas de expansión directa, ¿no? O gases refrigerantes o sistemas de agua helada, ¿no? Entonces, en base a eso, también se plantea una estrategia de control a fin de poder controlar los equipos de manera efectiva. Entonces, los sistemas de HVAC hoy en día ya no solo se conciben mecánicamente, sino desde su concepción en proyecto se conciben para que operen de manera óptima o también denominada, se les realiza una optimización. Por supuesto que es favorable realizar este tipo de trabajos cuando el edificio recién se está construyendo, ¿no? Es más complicado realizar estas maniobras cuando ya el edificio está ocupado o está en operación, ¿no? Ya compromete mucho ya los sistemas que muchos de ellos pueden ser críticos, ¿no? Entonces, complica un poco más la labor, ¿no? Entonces, la mayoría de sistemas de HVAC no utilizan fuentes renovables. Hay, por supuesto, sistemas de HVAC que pueden funcionar con cogeneración o con fuentes de ese tipo. Sin embargo, diría yo, que aún no predominan de manera masiva, ¿no? Aún se sigue utilizando, se sigue energizando todos estos equipos de manera tradicional. Entonces, como bien les mencionaba, los sistemas de HVAC no solo nos ayudan en el confort, sino también nos ayudan a mejorar la calidad del aire, las condiciones en las cuales están los ambientes. Y como también les mencionaba, acompañar a los sistemas de HVAC con sistemas de monitoreo, control, pues permite tener una operación óptima, permite tener un consumo eléctrico eficiente, permite tener un sistema mecánico con mayores niveles de confiabilidad, ¿no? Entonces, cuando mejoramos en esos aspectos, podemos contribuir, por supuesto, a tener soluciones sostenibles. La palabra sostenibilidad engloba tres aspectos, ¿no? El aspecto económico, las consideraciones de medio ambiente y el aspecto social, ¿no? Al entorno que rodea al uso de estas tecnologías. Y por supuesto, en aras de tener edificios sostenibles, edificios eficientes. Entonces, ya centrándonos un poco más en la tecnología, que es propiamente el campo de acción que yo tengo, me adelanté un poco en los conceptos. Nos encontramos con los sistemas de BMS, ¿no? Sistemas que en inglés
las siglas son Building Management System, que son sistemas computarizados que permiten administrar sistemas electromecánicos en un edificio. Creo que cobran un rol protagónico con el HVAC, ¿no? Con las soluciones de HVAC. Estos sistemas centralizan la gestión de los sistemas de climatización en una computadora, en una tablet, en un celular. Hoy en día ya la gran mayoría de soluciones pueden realizar eso y permiten al área de mantenimiento, al área de operación, de administración de un edificio, estar informado en tiempo real del comportamiento que están teniendo los sistemas de climatización. Por supuesto, no es la única función. También se puede integrar la iluminación, se puede integrar información de la parte eléctrica, por ejemplo, como el consumo eléctrico que tiene la edificación, los niveles de CO2, por ejemplo, o de dióxido de carbono. Esto es súper importante. Por ejemplo, suma algunos puntos y la edificación se va a certificar como LEED, por ejemplo. Así que medir el consumo eléctrico, medir la calidad del aire, son aspectos que se consideran en una solución de BMS, ¿no? De manera complementaria, se aprovecha el BMS también para integrar algunos otros sistemas, como por ejemplo el sistema sanitario, el sistema, los sistemas de seguridad. Algunas soluciones integran los sistemas de seguridad. Por supuesto, esto depende mucho del cliente, depende mucho de cómo el edificio va a terminar siendo gestionado, ¿no? En algunos edificios, estas soluciones las maneja el área de mantenimiento, y en otros edificios las maneja el área de seguridad con apoyo del área de mantenimiento, ¿no? Entonces, dependerá mucho cómo el cliente le vaya a dar uso a la solución. Entonces, este tipo de tecnologías, de manera tradicional, y ahí es muy interesante hablar hoy en día de estos temas, de manera tradicional tiene una arquitectura cableada, es decir, cada sensor que vayamos a poner en la instalación debe ser cableado hacia un controlador. Y este controlador a su vez debe estar conectado con un supervisor, vamos a decirlo así, que a su vez permite la visualización a través de una computadora o de cualquier medio. Y todo esto se realiza de manera cableada, ¿no? Interconectar dispositivos configura la conformación de una red industrial, que a su vez se gobierna o permite la comunicación de dispositivos a través de protocolos de comunicación. Entonces, el protocolo que hoy en día es el protocolo más popular en soluciones de HVAC, y esto está inclusive respaldado por ASRA, es el BACnet, ¿no? BACnet es un protocolo que nace justamente para la gestión de los equipos de aire acondicionado y permite la comunicación de distintos equipos de aire acondicionado para ser supervisados en alguna plataforma de gestión, ¿no? Entonces, toda esa tecnología es cableada, ¿no? Hoy en día, también con el avance de la tecnología y el uso ya desde hace muchísimos años, viene una tendencia IoT o tendencia de Internet de las cosas, ¿no? Donde lo que se busca es que todos los edificios utilicen el Internet como un medio de comunicación, ¿no? Sí, hay grandes avances. Diría yo que son dispositivos que funcionan muy bien, sobre todo en edificaciones ya construidas, donde es muy complicado, por ejemplo, tener que cablear o interconectar físicamente a través de cables a dispositivos. Entonces el IoT o Internet de las Cosas viene con ese propósito.
por supuesto, todo tiene un pro, todo tiene un contra, ¿no? Creo que el gran reto que tienen estos dispositivos IoT es el tema de la ciberseguridad, ¿no? Eh, Definitivamente, una solución cableada físicamente mitiga los riesgos de vulneración, ¿no? De alguna manera, podríamos decir que es más segura que una solución inalámbrica, cuyo acceso cuyo transferencia de información o comunicación transita por la nube, ¿no? Sin embargo, para ciertos propósitos, el poder diseñar e implementar soluciones mixtas tiene resultados efectivos y positivos. Hay que mencionar también que las soluciones IoT tienen una barrera, tienen que enfrentar la regulación que tiene cada país en torno al uso de las frecuencias. Por ejemplo, aquí en el Perú, el uso de ciertas frecuencias está restringido, ¿no? Entonces, muchas veces eso hay que revisarlo bien, porque muchas veces buscamos en Internet, encontramos estos dispositivos, intentamos traerlos al Perú, pero resulta que utilizan bandas de frecuencia que no están permitidas en el Perú y al final el producto no puede ser usado o al final el producto uno nunca lo recibe. Entonces hay que verificar bien si estos dispositivos IoT podrían ser usados en el Perú según la regulación peruana. Cada país tiene una regulación distinta. Chile tiene otra regulación, Colombia otra, y hay algunos países que son más restrictivos, hay algunos otros que son un poco más flexibles. O sea que esa es una peculiaridad muy importante que se tiene que revisar antes de utilizar este tipo de tecnología. Entonces, a manera comparativa, un sistema de HVAC tradicional que utiliza estos elementos cableados tiene estas comparativas, ¿no? Muchas veces termina teniendo mecanismos de control muy básicos, ¿no? ¿Por qué? Porque una tecnología basada en un BMS tradicional cableado está muy sujeta al expertise que pueda tener el programador. Porque si el programador no le da un valor diferencial a su trabajo, va a terminar haciendo automatismos que podrían ser reemplazados tranquilamente por elementos eléctricos, ¿no? Por ejemplo, si vamos a utilizar un BMS solo para prender un elemento a las 8 de la mañana y apagarlo a las 5 de la tarde, creo que es innecesario, ¿no? Yo podría colocar un timer que prenda la máquina a las 8 y la apague a las 5, no necesitaría un BMS, ¿no? Entonces, si el especialista de BMS tiene ese alcance, digamos, de nivel de trabajo, pues fácilmente puede ser objetado por el cliente y muchas veces el sistema o la solución termina desacreditada, ¿no? Termina siendo una máquina más en un ambiente de varias computadoras y tenemos un cliente que dice, bueno, el BMS no me funciona, reemplacé el BMS por otra solución más económica, más simple, más entendible para mí. Entonces, a diferencia de un sistema IoT que puede trabajar con datos de manera más dinámica, ¿no? Porque al estar en la nube, yo puedo recepcionar la información, puedo tener un mayor nivel de análisis, puedo hablar de un análisis no solo preventivo que podría tener un sistema tradicional, sino que podría tener un análisis predictivo, ¿no? Entonces, eso tiene un impacto significativo en la eficiencia y en el ahorro de energía, ¿no? Porque, por ejemplo, si mi automatización se basa únicamente en prender algo a las 8 y apagar algo a las 5, claro, podría yo mitigar
el hecho de que el dispositivo esté encendido en un horario donde no se necesita. Pero con una solución digitalizada, yo puedo estudiar o puedo recoger el perfil del comportamiento de un espacio, y eso me permite a mí al final controlar a la máquina de una manera muchísimo más eficiente. Y hoy en día los sistemas, ya hoy en día, todos estos temas creo que para nadie es novedad escuchar el tema de inteligencia artificial, escuchar el tema de yo diría que inteligencia artificial hoy en día se escucha más que inclusive el tema de Internet de las cosas, ¿no? Pero realmente son tecnologías que hoy en día se están dando, ¿no? La inteligencia artificial, el Big Data, el Machine Learning, el IoT. Entonces son realidades y son tecnologías que han venido para, para estar presentes en múltiples industrias, ¿no? No solo la industria de la automatización de edificios, ¿no? Sino también la industria de la producción, una industria extractiva, y hoy en día creo que es de lo que más se habla, ¿no? De la digitalización de los procesos. Ya inclusive hace poco escuché que ya ni siquiera se habla de industria 4.0, ya hoy en día están hablando de la industria 5.0. Entonces son tecnologías y el HVAC no es la excepción. El HVAC también tiene en muchos de sus procesos incorporado este tipo de tecnología a fin de que el usuario pueda verse beneficiado por un control optimizado o por información que le permite tomar acciones estratégicas a fin de poder tener un sistema más confiable y más eficiente energéticamente, ¿no? De igual manera, ¿no? En torno a un mantenimiento preventivo, una solución digitalizada era lo que les comentaba, ¿no? Te permite realizar un análisis predictivo, ¿no? Porque lo que hace es estudiarlos a través de estadísticas, los comportamientos de un sistema mecánico, y cuando el sistema mecánico sale fuera de los comportamientos habituales, el sistema te puede avisar y te puede anticipar para para que un equipo no llegue a fallar, ¿no? Te puede lanzar avisos que pueden servir de alerta temprana para que uno pueda tomar una acción y evitar que la máquina se pare, ¿no? Y según el proceso, pues es fundamental que el HVAC no pare, ¿no? Si el HVAC para, puede generar que, por ejemplo, equipos médicos entren en falla, en alerta y dejen de funcionar. Puede generar de que un ambiente como un data center, los sistemas de telecomunicaciones de igual manera colapsen por la sobretemperatura, entren en falla y de igual manera paran. Así que hay sistemas que es fundamental el evitar que fallen, ¿no? Entonces, teniendo un análisis predictivo uno puede tener referencias, y mientras más tiempo de datos recopilemos, más efectivo será las recomendaciones que nos brinde este tipo de tecnología, ¿no? Entonces, como mencionaba, estas soluciones IoT o estas soluciones cloud, eh, que también ahí hay algo interesante que mencionar, ¿no? Por ejemplo, hay soluciones IoT que, por ejemplo, y hoy en día también eso es algo muy interesante, que vienen con baterías o vienen con pilas. Esto, por ejemplo, le permite al usuario poder eh, ubicar el sensor y con facilidad reubicar el sensor en otro ambiente, ¿no? No usa cables, ¿no? Por ejemplo, hay también tecnología IoT con una fuente de alimentación propia, no requiere de alimentación externa, o sea, nos ayuda a evitar el tema del cableado o de tener que tener un punto eléctrico al lado. Por supuesto, utilizan protocolos de comunicación de bajo consumo, ¿no? Entonces, hay protocolos de comunicación inalámbricos, por ejemplo, hay sensores que utilizan pilas, que por ejemplo uno los configura para que te envíe la información cada 5 minutos.
Entonces, cada 5 minutos el sensor se enciende, envía la señal y tú recepcionas la información. Luego se apaga. Y así en un ciclo, por supuesto, obviamente va en algún momento la pila, la batería, pues se acaba. Un poco lo que mencionan los datasheets es de que por lo menos un año o año y medio uno tiene garantizado el envío de la información con la batería que uno considere para estos elementos. Hay que mencionar también que en el IoT, por un lado están los sensores, pero por otro lado están, creo que en la lámina que viene, aquí se ve un poquito mejor, me voy a adelantar, ¿ya? Me voy a adelantar un poquito, aquí se ve mejor. En la parte más básica de la pirámide están todos los diferentes equipos mecánicos, ¿no? Pues bombas, chillers, equipo aire acondicionado, manejadoras, cualquier tipo de elemento mecánico, ¿no? En la capa superior están los distintos tipos de sensor que queremos colocar. Nosotros podemos colocar sensores de temperatura, presión, humedad, corriente, el que querramos. Pero estos sensores, de manera independiente, no envían la señal a, vamos a llamar al cloud, a la nube, ¿no? Donde se almacena la información, sino que requieren de elementos intermedios llamados gateways. Entonces, cuando uno intenta diseñar esta solución en una edificación, tiene que considerar no solo al sensor, tiene que considerar al gateway. Y este también es un elemento inalámbrico. Entonces, aquí hay que tener bastante cuidado cuando uno revisa, antes de importar, por ejemplo, a un país determinado este tipo de productos, uno tiene que ver qué bandas de frecuencia utilizan los sensores en esta capa y este gateway en la capa intermedia, a fin de evitar proponer o utilizar soluciones que van a terminar siendo restringidas o no se va a poder sacar el permiso correspondiente para poder usarlas. En la capa superior de la pirámide está lo que se llama el cloud o la nube, que recepciona la información obtenida por estos sensores y nos permite presentarla de manera gráfica a través de un entorno web, ¿no? A través de dashboards, presentaciones muy parecidas a lo que es un Power BI, ¿no? Gráficos circulares, barras, información dinámica, ¿no? Y también, por supuesto, podríamos acompañarla de cualquier gráfico que nos ayude a entender más la solución. Pero es importante entender que si uno va a considerar esto, pues tiene que considerar el gateway, porque si no, pues va a tener una solución incompleta. Entonces, el IoT en el HVAC puede ayudar de manera muy significativa, como les venía comentando, sobre todo en aquellos edificios donde ya no se puede realizar o es muy complicado realizar canalizaciones o cableados, ¿no? Entonces, muy aparte que por supuesto ayuda a reducir los costos, también son dispositivos que consumen muy poca energía. Como les había comentado, utilizan protocolos de consumo muy eficientes, ¿no? Muy eficientes, protocolos que les permiten prolongar el uso de la batería que tienen estos dispositivos. Por supuesto, también hay sensores IoT que uno los conecta, que utilizan que utilizan alimentación externa, ¿no? Entonces, este tipo de sensores nos va a ayudar a conocer las condiciones en las que está un espacio. Y a partir de esas condiciones, yo puedo formular una estrategia de climatización. De manera tradicional, el HVAC únicamente considera la temperatura como un valor de referencia para la operación de un sistema mecánico de climatización. Pues bueno, estos sensores tienen una serie de elementos por ejemplo, te dicen si las ventanas están abiertas, si las puertas están abiertas, si hay una gran cantidad de personas o hay pocas personas. Y ese tipo de información
es de muchísimo valor para poder controlar un sistema de climatización. Directamente ahí es donde se ahorra energía, ¿no? Entonces, ya de por sí hoy en día las tecnologías vienen, por supuesto, de manera eficiente, tecnologías que ya no son convencionales, tecnologías inverter, pero podemos ir todavía un poco más allá, considerando los sistemas IoT como un aliado estratégico para controlar la climatización en un espacio, ¿no? Entonces, yo diría que esta tecnología viene a complementar, viene a sumar. Por supuesto, como les comento, tiene su pro, tiene sus contra, pero si encuentran dispositivos que logren ser permitidos e ingresados para ser usados en el Perú, pues en definitiva son un aliado muy importante. Entonces, esta es la arquitectura de 4 niveles. En la base de la pirámide está cualquier dispositivo mecánico, puede ser dispositivo, puede ser un sistema. En la siguiente parte están los distintos tipos de sensores, medidores, distintos tipos de dispositivos IoT, como bien los denominamos. En la siguiente parte está el gateway. Sí recomiendo, esta es una recomendación también, compren, o sea, si van a comprar un sensor de una marca determinada, que el gateway sea de la misma marca. Si bien es cierto, también se vende gateways genéricos, muchas veces la forma como se encripta la información, cada fabricante tiene sus particularidades. Entonces genera conflicto, ¿no? A veces si tú el gateway lo compras de una marca y los sensores de otra marca, a ver, puede que funcione, puede que no. Entonces, a fin de mitigar ese riesgo, lo más recomendable es que tanto gateway como sensor sean de la misma marca, ¿no? Es una recomendación. Ya en la capa superior se encuentra el cloud propiamente. Hoy en día también este tipo de tecnologías ya se ofertan, ¿no? Lo que es AWS, Azure, son clouds donde uno pues paga un fin mensual y puede utilizar estas nubes para almacenar información y puede además beneficiarse de todas las aplicaciones que viene con esa nube. Muchas veces nos permiten utilizar sus herramientas de analítica predictiva, de visualización de datos, ¿no? Y esta información puede ser de mucho valor para el cliente. Algo que yo también suelo decir y también es muy importante para aquellas personas que se dedican a trabajar con esto, es que la capa de servicio es muy importante. El cliente puede, yo siempre lo digo, ¿no? El cliente puede adquirir un Ferrari, pero si no tiene un buen piloto, nunca va a ganar la carrera. Entonces, o nos sumamos a ayudar al cliente a entrenar un piloto, o podemos ser el piloto y ayudar a que el cliente tenga los resultados que busca, ¿no? Con el compromiso siempre de poder cumplir y garantizar aquel compromiso que nosotros hemos sostenido en torno al ahorro, en torno a la eficiencia. Un poco la experiencia en distintos proyectos que he participado en torno a ahorro y eficiencia energética, oscilan entre el 8 y el 10% del consumo eléctrico del dispositivo, la máquina que vayamos a intervenir. Entonces, y hay muchos proyectos de eficiencia que también se realizan con un concepto llamado inversión cero, ¿no? Es decir, donde a partir del análisis de datos, uno puede dar recomendaciones al cliente para que el cliente a lo mejor adecue o cambie su proceso a fin de generar ahorro, ¿no? A mí me pasaba en muchas instituciones, por ejemplo, en las cuales yo he trabajado, que a veces, por citar un ejemplo, ¿no? Día domingo que iba una sola persona a la recepción de un ambiente, generaba que se prenda un chiller, por ejemplo. Un chiller es una máquina que consume muchísima energía. A lo mejor el día domingo para esa persona se podría considerar colocar un equipo de piso, ¿no? Por tratarse de una única persona, ¿no? Entonces,
A veces sorprende ese tipo de situaciones, pero se da, se da. Y a veces el cliente está muy enfocado en su core de negocio y no, a veces no le permite, digamos, discernir o poder identificar ese tipo de oportunidades, ¿no? Él ya lo siente cuando ve el recibo eléctrico y dice, ¿cómo pago tanto, no? Y así hay una infinidad de situaciones de proyectos de eficiencia con inversión cero. Es decir, a partir del análisis de la información, se puede, sin llegar a una fase de automatización, control y todos esos temas, se puede proponer ahorros, ¿no? Entonces es importante también que cuando trabajemos estos sistemas ayudemos a que el cliente obtenga ese valor, porque de lo contrario, si no trabajamos en ese aspecto, este tipo de soluciones únicamente van a servir para entusiasmar al cliente el día que las adquiera y luego se convierten en una computadora más. Al final el cliente no termina entendiéndola y termina desacreditando a veces a las soluciones, ¿no? Termina diciendo a veces, no, la solución de BMS no me funciona, no la entiendo, ahí está. Entonces es importante que tomemos conciencia, aquellas personas que de repente estamos relacionadas a esto, al mundo del HVAC, por ejemplo, que consideren los controles, ¿no? No considerar controles en un sistema mecánico es como manejar un carro todo el tiempo a 100 kilómetros por hora. Entonces los controles te permiten la modulación, te permiten ir a 40, ir a 60, ir a, no sé, 20, 80, y en esa modulación está la eficiencia. Ahí está la eficiencia que se puede obtener. Entonces, justo les mencionaba, ¿no? El tema de la ocupación, el tema del aforo, optimiza, en definitiva, una, un sistema de climatización, y los sistemas IoT, por supuesto, tienen este tipo de presentación, ¿no? Como pueden ver, dashboards, imágenes que nos permiten tener información, ¿no? Se puede ir complementando con todo tipo de gráficos, ¿no? Y acá el análisis es muy amplio. Uno puede recoger información de todo tipo, ¿no? Uno puede recoger información de 12 horas hacia atrás, de un mes, de 3 meses hacia atrás. Es muy amplio el análisis que pueden realizar. Bueno, aquí un poquito la arquitectura que les había mencionado, AWS, Azure, soluciones tecnológicas de cloud que pueden recoger este tipo de información, ¿no? Y pueden permitir generar el tema de la eficiencia. Muchísimas gracias. Espero no me he extendido demasiado. Creo que tienen preguntas. Gracias, David. Gracias por tu participación en esto acá. Sí, ahí, David, mientras alguien se anima a hacer consultas, ahí te quería consultar Sí, acerca de experiencias que se hayan tenido ya en la elaboración de gemelos digitales para sistemas HVAC, ¿no? En esta parte de digitalización y automatizaciones. ¿Has visto sistemas dándose? ¿Cómo cree que está el mercado de la región? les soy honesto, Lucio, como término de gemelos digitales como tal, les soy honesto, no he escuchado, digamos, lo más, el concepto que de repente no sé si está relacionado a lo que usted dice. Muchas veces sí nos han pedido diseñar sistemas de BMS redundantes, es decir, según la criticidad del cliente, el cliente busca que ante una eventual falla del sistema de control, rápidamente pueda alternar al siguiente sistema de control y el cliente no pierda la capacidad de control, ¿no? Pero como término como tal, gemelos digitales, les soy honesto, no he trabajado algo en particular, ¿no? Ok, ok. Y si quisiéramos
resumir tu presentación, ¿cuáles son los tips que nos recomiendas para Considerar hacer ese cambio, para hacer esa migración? Que a veces algunos clientes, por ciertas evaluaciones o desconocimiento, ¿no? No migran, o desde la concepción inicial de los proyectos. También ahí creo que hay responsabilidad desde la parte del diseño en ayudar a conceptualizar los beneficios, los ahorros y el aporte que podemos hacer a la sociedad desde las iniciales de nuestros proyectos. Sí, correcto, efectivamente. El mejor momento es de la etapa de diseño, de la etapa de anteproyecto, ¿no? Yo creo que es el mejor momento para que se conciban los controles. Sí hay un desafío muy grande porque normalmente a veces no hay tantos especialistas en este tema. Hay más en seguridad electrónica. Creo que el tema de controles es también un desafío que siga aumentando, creciendo y que le vayan encontrando el valor con los resultados que se obtienen. Definitivamente también para uno poder presentar resultados es fundamental que pueda presentar un comparativo entre el antes y el después, ¿no? Porque si no realiza eso, prácticamente no va a poder mostrar resultados, ¿no? Efectivamente, a veces uno encuentra las trabas, sobre todo cuando el cliente te pide que calcules el retorno de inversión y a veces proyectos de repente de más de 36 meses ya no le parece tan atractivo, ¿no? Sí hay desafíos, sin embargo, yo diría que son soluciones y sistemas que también permiten que instalaciones de HVAC complejas funcionen de una manera más confiable, ¿no? Así que, así sea un sensor, creo que todo contribuye a la industria. Hay que ir colocando controles en la medida de lo posible, ¿no? Desde los más básicos hasta también, por supuesto, los más complejos. Sí, correcto. O sea, la evaluación financiera de los proyectos es uno de los factores decisores que hay que hacer, no solamente mirando la parte del CAPEX, sino también el OPEX, ¿no? Y mirando el horizonte del proyecto. O sea, realmente es un proyecto para 3 años, para 4 años, es un cliente final el que va a desarrollar el proyecto, el que va a asumir los costos. Entonces, es a ellos a quienes tenemos que orientar en la concepción de estos proyectos para mostrar las ventajas, la ganancia que se obtiene de esto ahí y finalmente tener diseños que pues estén en la misma mirada de descarbonizar, eficiencia energética y lograr pues cada vez un mundo más sostenible con esto, ¿no? Sí, hay esto. Yo te hacía unas consultas ahí que más podíamos resumir para que ya todos los asistentes ya vayan con unas ideas base a descansar. Claro que sí. Bueno, la recomendación es, si yo lo podría resumir, si van a utilizar este tipo de tecnologías, revisen bien si se pueden utilizar en el Perú. Como le digo, yo he tenido varios intentos fallidos de traer estos productos y a veces mis productos no se han quedado en aduanas. Así que revisen bien si se pueden utilizar y de qué manera pueden generar provecho, ¿no? También si la procedencia del producto no tiene, digamos, un área de soporte que los pueda ayudar, también es una limitación, porque también muchos de estos productos, como vienen de Asia, también vienen a veces con algunas dificultades un poco para funcionar. Entonces es fundamental que al menos haya un soporte que los pueda ayudar, ¿no? Así que Sí, les sugiero que utilicen el IoT en el HVAC. Después pueden tener muy buenos resultados en términos de eficiencia energética. perfecto, Ronnie. Ahí agradecer a todos los participantes por este segundo día de este evento. Los invitamos mañana a las 5 de la tarde. Igual tendremos la participación de ingeniero Jorge Cuadros a las 5 de la tarde.
ingeniero Ernesto Sanguinetti a las 6, ingeniero Dan Rogers de USA a las 7 y cerramos con el ingeniero Esteban Machini, Argentina, a las 8 p.m. Así que gracias a todos, gracias David, y hasta mañana.